Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas todos los integrantes de nuestra comunidad de la preparatoria número 3. Les damos las gracias por asistir a esta conferencia, por su interés mostrado que están aquí reunidos con nosotros. Esta conferencia se enmarca dentro de las actividades destinadas a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, nos van a impartir una conferencia. A estas actividades fuimos convocados, fuimos invitados por la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. Y bueno, pues les queremos dar a todas y a todos la bienvenida y las gracias por asistir. Y mientras se terminan de integrar los demás personas que van a asistir a la conferencia, le voy a ceder la palabra a nuestra directora, la maestra en ciencias, Laurelena Cruz Lara. Gracias. Muchas gracias, maestra Nayeli. Con mucho gusto saludo el día de hoy a nuestra ponente Miriam Brito, que ahorita voy a tener la oportunidad de leer parte de lo que ha hecho. Y por supuesto que saludo a toda la comunidad que el día de hoy está con nosotros acompañándonos. Como ustedes saben, cada año, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto implica una jornada mundial con 16 días de activismo para intensificar el repudio a todas las formas de violencia hacia nosotras las mujeres y fortalecer los mecanismos de prevención, atención, acompañamiento, investigación, sanción, reparación de daño y erradicación de la violencia. Junto ahora con esta conmemoración de los 500 años de resistencia indígena. Es por ello que la comunidad universitaria recibe con mucho agrado el día de hoy a la doctora Miriam Brito Domínguez con esta conferencia que nos va a hablar de este tema. Voy a leer quién es la doctora Miriam Brito Domínguez. Es socióloga, especialista en estudios feministas y de género, es docente, conferencista en universidades, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil desde el 2004 a la fecha. Tiene estudios de doctorado en sociología, maestría en filosofía política y licenciatura en sociología, y las tres por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es profesora de la asignatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en donde imparte la materia de género, y en la Facultad de Química en la materia la UNAM como un espacio libre de violencia de género. Entre sus publicaciones están artículos como reflexiones feministas sobre el trabajo doméstico y de cuidados en el contexto de la pandemia por COVID-19 y división sexual del trabajo, espacio público, espacio privado, espacio doméstico, en el libro colectivo Conceptos clave para el estudio de género y la sexualidad desde el feminismo de México. Así que, doctora Miriam Brito, pues le damos la más cordial bienvenida. Gracias por aceptar darnos esta plática a la comunidad del plantel 3. Y con mucho gusto la escuchamos. Bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todas las personas que se encuentran hoy aquí. Agradecerles su presencia. Es un gusto que pues toda la UNAM esté haciendo un trabajo integral desde bachillerato, desde licenciatura y desde posgrados para atender la violencia contra las mujeres en particular y la violencia de género en general, aunque se oiga un poco redundante. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes aquí compartiéndoles estas charlas. Yo he estado en la UNAM, aunque soy de la UAM, la otra mitad de mi corazón es muy UNAM, porque he estado acompañando varios procesos desde hace bastante tiempo y pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Saben siempre que voy a dar cada año, desde hace varios años, cada 25 de noviembre que vuelvo a dar una charla sobre este tema, siempre es un debate para mí de qué hablar. De qué hablar, de verdad, es romperme la cabeza por volver a plantear el tema cada año, como lo vengo haciendo, como muchas compañeras, como muchas personas que vienen haciendo este trabajo de sensibilización,
acerca de un problema tan grave como es la violencia de género en sus múltiples formas, que ahorita las voy a comentar. Pues primero lo que quisiera preguntarles, aunque claro, hay muchas pantallas negras aquí y yo entiendo perfecto con mis estudiantes en trabajo social y en la Facultad de Química, entiendo perfecto, pero pues si quisieran ir poniendo en el chat, a mí me gustaría que hiciéramos dentro de lo posible, pues no solo que les venga yo a tirar aquí un rollo, como hago cada año, de hablarles del 25 de noviembre y de su importancia, pues a mí me gustaría mucho que lo hiciéramos un poco más interactivo en la medida que lo posibilita este medio. Entonces, pues lo primero que quisiera preguntarle aquí a nuestro auditorio es si ustedes saben por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Lucha, la eliminación, ojalá algún día, en algún siglo futuro, de la violencia de género, de la violencia contra las niñas y las mujeres. Si ustedes saben un poquito de esa historia. ¿Por qué digamos, en qué año se volvió un día internacional? Si alguien quisiera comentarlo, si quisiera abrir su micrófono, bueno, yo no tendría problema con eso, ni de verdad ninguno, pero si no, ponerlo en el chat. Si ustedes saben un poquito de esta historia de el 25 de noviembre. Ok, que desconocemos del tema, muy bien. Nos dicen por acá, exactamente, fue parte, en efecto, de la lucha contra Leónidas Trujillo, que fue el presidente y después presidente más bien dictador, en los años 60 en República Dominicana. Muy bien, sí, exacto, va por ahí. ¿Alguien más que quisiera que supiera algo? Venga, recuerden que no hay respuestas equivocadas. Porque es un día internacional, sabemos por qué tiene esta categoría de ser día internacional. ¿No? Tampoco. Bueno. Entonces déjenme poner mi presentación. Digamos que bueno que comentamos por acá que no hay esta información. Y comenzaremos entonces por lo más básico. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, ok, perfecto. Sí, maestra. Perfecto, entonces le ponemos por aquí y por acá. También me gustaría mucho pedirles que si en cualquier momento hay alguna duda, alguna pregunta. Exacto, así es, exacto, exacto, Nayeli, la policía asesinó a las hermanas Mirabal. Sí, exactamente, por ahí va. Entonces, si en algún momento quisieran comentar algo, si no pueden abrir el micrófono, igual acá que lo pudieran poner por el chat, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta en el momento que quieran, insisto, es importante que pudiéramos ir haciendo pues un diálogo sobre esto. Bueno, pues como ya habían comentado por acá, en los años de 1960, más o menos en esa década, estaba como dictador Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana y había 3 hermanas, las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, que fueron jóvenes, mujeres jóvenes que se involucraron en la lucha contra la dictadura de Leónidas Trujillo y fueron asesinadas, fueron violadas y fueron asesinadas por la policía secreta de este dictador. Y lo que poco a veces se conoce es que en 1981, en Bogotá, en Colombia, se llevó a cabo el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y fue en este encuentro de mujeres, en este encuentro feminista, ay, perdónenme un poquito, es que ando un poco mal del estómago, entonces traigo un poco reseca la boca. En este año, en el 81, en el marco de este primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, es cuando ellas en ese momento propusieron, por supuesto, no con la fuerza que después tendrá Naciones Unidas, pero en este primer momento, por parte de los movimientos feministas, de las activistas de ese momento, propusieron que el 25 de noviembre fuera un día de lucha contra la violencia hacia las mujeres en memoria de las hermanas Mirabal. Es hasta el año 2000
que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designa oficialmente el 25 de noviembre como este Día Internacional. Entonces, esta es un poco su historia. También quiero decirles que no podemos entender hoy día toda la lucha internacional, el que estemos aquí, el que la UNAM haga todo lo que hace, el que haya políticas públicas, el que haya leyes, o sea, todo lo que hoy día tenemos aquí, sobre todo estoy pensando que estoy, aunque no les veo, que estoy charlando con personas jóvenes de bachillerato. Entonces, todo lo que ustedes ven hoy día que existe aquí en México, que existe en el mundo, no es algo que haya aparecido de la nada, así como así. Como seguramente ustedes lo ven en sus clases de historia, todo tiene una historia, todo tiene un porqué, y hay un montón de lucha de millones de mujeres históricamente para colocar el tema hoy día para decir que la violencia contra las niñas y las mujeres y que la violencia de género es un gravísimo problema que compartimos como sociedad. Y que los estudios feministas y los estudios de género han aportado un montón de herramientas para que esto sea posible, para que podamos hoy día decir la violencia en general y la violencia de género en particular no es natural. No es algo que nos venga de los genes, no es parte de la naturaleza humana la violencia. Por supuesto que no hay. Hoy día tenemos ya una gama enorme, un montón de herramientas teóricas, analíticas, un montón de movilización política, un montón de activismo detrás que puede mostrar y demuestra cuáles son los problemas. Ahorita entraré un poco en ese tema. Muchas gracias por tu pregunta, Claudia. Qué tristeza que un acto de violencia marcar este Día Internacional. Sí, por supuesto, es esa la idea. O sea, es visibilizarlo, porque la violencia contra las mujeres ha sido una violencia históricamente naturalizada e históricamente invisibilizada. Por ejemplo, la violencia de género que sucede en el ámbito de la familia, hasta tenemos muy poco tiempo en el que ya no se vale decir los trapos sucios se lavan en casa. O sea, que las cosas que pasan en la familia, en este caso la violencia de género que pasa en la familia, es solo un asunto privado, es un asunto doméstico. Entonces, hay que colocar el tema desde las violencias que ocurren, porque si no parece ser que siguen pensándose como algo cotidiano, como algo, comillas, muy grandes comillas, natural, como algo que pasa. Por eso se tuvo que colocar sobre algo tan grave como fue el asesinato de las hermanas Mirabal. Excelente. Muchísimas gracias, Nayeli, que estamos estudiantes, trabajadoras, trabajadores y personal académico. Muchas gracias por la precisión. Entonces, bueno, les decía que hoy día no podemos entender el que estemos aquí en esta reunión si no ponemos un poco en contexto la historia de cómo llegamos a un Día Internacional. Será sobre todo en el movimiento, el movimiento feminista, lejos de todos los prejuicios que hay, muy tristes que hay todavía alrededor del feminismo, no es ni una moda, no es una influencia extranjera, no es algo que llegara hace poquito a nuestro país por influencias de otras naciones. El movimiento feminista tiene una historia que al menos se remonta a 3 siglos. A mí me gusta citar un texto de una escritora francesa que se llama Marie de Gournay, que escribió en 1622 sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, 1622. Entonces, al menos el movimiento feminista tiene 3 siglos, ya estamos realmente ya llegando casi a los 4 siglos, 3 siglos y medio y un cachito más. Y estos diversos momentos de la historia de los movimientos feministas, pues atraviesan pues el propio contexto, la propia historia de la sociedad. Los feminismos son parte de la historia de la humanidad y suceden y se desarrollan de las diferentes formas en lo que está pasando en ese contexto histórico.
Esto se los comento porque en el caso de la violencia contra las mujeres será en el llamado Movimiento de Liberación de las Mujeres de los finales de la década de los 60 del siglo pasado, siglo XX, y durante la década de los 70 que posicionará el tema de la violencia de las mujeres como un problema social, como un grave problema social, y como la desigualdad entre hombres y mujeres que prevalece en nuestras sociedades, como las condiciones de género que prevalecen en nuestras sociedades son parte del problema que está provocando esa violencia. Algo que no solo yo, sino muchas, cuando recuperamos esta historia, solemos comentar, es que, por ejemplo, que cuando este movimiento de liberación de las mujeres en los años 70 comenzó a plantear sobre todo el tema de la violencia sexual y a decir cosas como que en el matrimonio también había violación, en ese momento, quienes estaban y quienes estuvieron como a cargo de las instituciones públicas, ridiculizaban ese tema, decían cosas como, pues es que para eso es el matrimonio, ¿no? Para que haya vida sexual, y entonces no puede hablarse de violación dentro del matrimonio. Cosas así de graves, en ese momento fueron ridiculizadas, fueron consideradas como solo inventos, así que el que hoy día estemos aquí en este momento hablando yo de estos temas con ustedes, más hablando yo, ¿verdad? Que ustedes, es parte de esta historia. Entonces, en los años 70, el movimiento feminista coloca la violencia sexual como un grave problema, y es entonces, en el caso de México, y no solo México, pero en el caso de México, vamos a empezar a tener desde movilizaciones políticas, desde protestas, mucho trabajo en los estudios feministas y de género para poder mostrar por qué sí era un problema, por qué sí era violencia y cuáles eran las características de la violencia de género. Y después ya lograr llegar a las políticas públicas, ya llegar a las instituciones del Estado, y que hoy día ya tengamos colocado a la violencia contra las mujeres y la violencia de género como un grave problema de salud pública, como un grave problema social, que tenemos en México, tenemos leyes muy buenas, muy buenas y muy progresistas respecto para atenderlo, pero seguimos teniendo el problema. México, como ustedes saben, tiene un gravísimo problema de feminicidios. Más o menos sabemos que 10 mujeres son asesinadas todos los días en nuestro país. Tristemente compartimos esto con muchos otros países del mundo, por ejemplo, con Latinoamérica, Centroamérica. En Centroamérica también hay graves problemas de feminicidio, muy crudos, muy cruentos. Y entonces la pregunta es, si hemos atravesado toda esta historia, si millones de mujeres precedieron en estas luchas en general para los derechos de las mujeres, si los estudios feministas y de género han dado tantas herramientas para que entendamos el problema, si tenemos leyes muy buenas, y entonces, ¿qué está pasando? Que la violencia de género, la violencia contra las niñas, las mujeres, la violencia entre varones, la violencia contra los niños, parece que no baja. Parece que los registros se van haciendo cada vez más grandes. Entonces, en este momento me gustaría, pues mucho que ustedes me dijeran, ¿ustedes por qué creen que la violencia de género no baja? Que tenemos todo esto, que hemos armado todo esto, que llevamos todos estos años transitando. ¿Ustedes por qué creen que la violencia no está bajando? No estamos muy lejos de lograr eliminar la violencia de género en este caso. Gracias, Heréndida. La justicia, exacto, el tema de la justicia. Hay grandes niveles de impunidad en este país, por supuesto. Así es, Celia, porque vivimos en un sistema patriarcal muy arraigado. Exacto, Heréndida, corrupción. ¿Qué más? ¿Ustedes por qué más piensan que esta violencia de género no estamos bien lejos de erradicarla? ¿Por qué más? Exacto, Giselle, por la educación machista desde casa, exactamente, también. Por el machismo que hay en el país y en el mundo, así es, Ashley. Porque seguimos educando a las nuevas generaciones de la misma forma, exacto, Brenda. Heréndida, la insensibilidad y la poca empatía. Nayeli, por los prejuicios vigentes aún, exacto. O sea, toda esta educación, una educación muy retrógrada, exacto, Gabriel, muy retrógrada todavía.
Fíjense, ustedes están identificando cosas bien, bien importantes, que es lo que está pasando en casa. No sé cómo nos están educando, falta de información. Así es, Claudia. ¿Qué más? Ustedes síganle, por favor, es bien, bien importante. Mariana, porque en muchos casos se culpa a la víctima, exacto. O sea, ¿qué tipo de cultura y de valores tenemos que cuando hay denuncias no les creemos? Exacto, exacto, Heréndida, porque revictimizamos, porque cuestionamos a la víctima. ¿Cómo ibas vestida? ¿No? ¿Qué estabas haciendo? ¿En dónde estabas? No debías de haber estado fuera de tu casa en ese momento. Violencia de género, por ejemplo, también es violencia contra las niñas y los niños. Exacto, exacto, Ashley. El miedo que se le inculca a las víctimas. Exacto, lo que nos dicen es, ni digas nada. Nadie te va a creer, se va a pensar mal de ti. Y les decía, la violencia contra las niñas y los niños y las niñas, porque recuerden que ya hay cada vez más, lejos de querer avivar una discusión del lenguaje, de verdad hay personas que hoy día cada vez se identifican menos con el género masculino o femenino. Exacto, Erika, por los vínculos con las personas. Brenda, la forma en que los medios de comunicación presentan los casos de violencia de género. Exacto, los medios de comunicación tienen mucho que estar haciendo ahí. Ah, exacto, exacto, Gabriel. Pensar que todo se soluciona a puerta cerrada, no hables del tema, no digas nada. Por ejemplo, todos estos casos de violencia sexual por parte de personas que pertenecen a las iglesias, no solo la católica, en muchas, en todas las religiones hoy día hegemónicas y monoteístas. La violencia sexual contra niñas y niños, ¿no? Ahí cómo podríamos decir que las niñas y los niños lo provocan, por ejemplo, ¿no? Cuando se les cuestiona a las víctimas, la violencia en la calle, el acoso sexual en la calle. Erika nos dice, porque las instituciones deben hacer valer la ley porque son corruptas, lentas, minimizan la violencia, culpan a la víctima, comparten ideas machistas. Exacto. O sea, ¿cuántas mujeres no llegaban? Hoy día más o menos ya mejoró la atención en los ministerios públicos, pero ¿cuántas mujeres, cuántas situaciones de violencia de género llegan a los ministerios públicos y lo que hacen es no creerles, no decirle, pero es que señora, usted, y a la fecha, lo siguen diciendo, no quieren luego levantar denuncias porque dicen, no, es que la señora luego se va a repetir. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué hago todo ese trabajo? O sea, cosas tan tremendas como esas las podemos seguir escuchando hoy día en las instituciones que se supone deben de impartir justicias. ¿Qué más? ¿Ustedes qué más ven ahí? ¿Por qué no estamos lejos de quitarnos esta violencia de género de nuestras vidas? ¿Ustedes qué más piensan? Lorena, qué duro, claro, porque las mujeres lo permitimos. Híjole, es que justo ahí está el debate, está el meollo del asunto. ¿Qué lógica tiene la violencia? Que hay mujeres que no pueden, que no pueden salirse de un vínculo violento. Tener miedo, exacto, sobre todo es mucho miedo, el poder de abusar. Exactamente como la violencia de género está muy arraigada en relaciones de poder, de desigualdad que tenemos muy arraigadas. Ándale, exacto, Nayeli, porque muchas veces no tenemos claro qué es violencia y qué no. Adana, porque los valores y ideas misóginas inculcadas por tanto tiempo por tanto tiempo implican tiempo para cambiar, exacto, cosas que tenemos muy arraigadas. Es esto que les decía y mucho con lo que nos comenta acá Lorena, ¿no? ¿Por qué las mujeres lo permitimos? Que es lo mismo cuando llegamos a los ministerios públicos. Ah, exacto, Elia. A veces hay exactamente, hay desigualdad económica. Nos han enseñado que es la cruz que debemos cargar. Estoy citando aquí una expresión muy social. Es exacto, Raquel, por minimizar las situaciones. Melanie, porque esas costumbres machistas llevan años en nuestra sociedad, así que esos actos exactamente están profundamente normalizados. Ashley, porque minimizan los movimientos feministas que buscan un cambio en la sociedad y los medios de comunicación solo dejan de ver el lado malo, exacto. Todos los medios nos muestran solamente cuando hay conflictos violentos en algún momento.
Uriel, porque la gente ve mal las ideologías de la libertad, como ser quien en realidad somos o queremos ser, y seguimos basados en estereotipos. Exacto, Uriel, muchos estereotipos de género siguen ahí moviéndose. Fíjense que no hace, o sea, se los voy a contar, no en el ámbito doméstico, les voy a contar una cosa política. Hará como unos, ¿qué serán? Ya debe tener como unos 5 años más o menos. En Guerrero hay muchos casos, por ejemplo, de violencia contra las mujeres en el ámbito político, las mujeres que deciden irse como candidatas, que están militando en los partidos políticos, que están compitiendo por un cargo de elección popular. Y recuerdo mucho un caso específico en Guerrero contra una mujer que quería repetir como presidenta municipal, y las fotografías de la violencia que se hizo contra ellas decían cosas horribles que no voy a repetir aquí, pero una de las fotos decía, las mujeres deben de estar, porque además es un dicho, un triste dicho, muy grave dicho, muy viejo, pero a mí me llamó la atención verlo ahí, no muy clarito. Decía, las mujeres deben estar como las escopetas detrás de la puerta y cargadas, ¿no? O sea, cargadas se refiere a embarazadas. Entonces, muchas de estas costumbres y de estos estereotipos siguen ahí. O sea, ahí la crítica era que ella no tenía por qué estar en la política. Y hay un montón de casos. Sé que hay muchos cuestionamientos hacia el Instituto Nacional Electoral, yo lo sé, pero la verdad es que han hecho mucho trabajo las consejeras, las personas que forman parte de la Comisión de Igualdad de Género del INE, y de muchas mujeres que en las juntas locales y que en todo el trabajo que se hace en todo el país para organizar las elecciones han hecho mucho trabajo para tratar de atender el caso de la violencia contra las mujeres por condiciones de género. O sea, se le llama violencia política, pero más bien es en el ámbito de lo político, en este espacio de las elecciones, por ejemplo, hay un montón de violencia contra las mujeres por razones de género, ¿no? Por una condición de género. Entonces está tremendo esa parte también ahí. Y el INE ha documentado mucho, no sé qué tanto ha podido hacer, pero la verdad es que hay una documentación de estos casos tremendo. Y no se sabía, ¿saben? Porque, o sea, cuando las mujeres, para empezar, que las mujeres fueran candidatas. Hoy día ya lo es, o sea, en igualdad de condiciones porque es por ley. Los partidos ya no pueden evitarlo. Es por ley que tienen que tener 50 y 50. Y entonces, ahora que esto está así, es como sabemos y se han documentado la cantidad de violencia que hay contra las mujeres en este espacio. Giselle, normalización de la violencia por parte de la sociedad. Por ejemplo, cuando decían que cuando un niño te pegaba o te molestaba era porque le gustabas. Claro, ese es un clásico. Es que te molesta y te pega porque le gustas. O sea, vean qué manera tan terrible de normalizar la violencia. En este caso sería acoso, ¿no? En la escuela. Kenia nos dice, es feo ver cómo muchas mujeres les meten miedo y las que quieren salir adelante son juzgadas y marcadas como villanas, por ejemplo, también. Voy a avanzar un poquito más en la presentación para justo que vayamos teniendo un poquito más de información, ¿no? O sea, fíjense, ustedes ya compartieron todas estas formas en las que podemos ver la violencia contra las mujeres y la violencia por condiciones de género. ¿Por qué México se tiene que unir a este Día Internacional? Pues porque forma parte de las Naciones Unidas y porque ha firmado muchos tratados y también forma parte de la Organización de Estados Americanos. Entonces, por eso, hoy día en las instituciones públicas tiene que hacerse un trabajo el día de hoy. Lo importante es que no sea solo hoy, ¿verdad? Lo importante es que sea todos los días y que haya una lucha sistemática y un trabajo bien organizado y bien planeado en todas las instituciones públicas, en este caso el que nos ocupa aquí en una escuela pública de la UNAM, en este caso su prepa. Todos los días tiene que haber acciones sistemáticas para poder combatir, prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia de género, la violencia contra las niñas y las mujeres y sus otras formas. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de violencia contra las mujeres, porque de repente pareciera, y a veces mucha gente quiere ridiculizarlo con eso, ¿no? Es que hoy día todo les parece violencia. Entonces, ok, aceptando sin conceder esa idea que por ahí circula mucho, es que cree que todo es violencia.
es que ya no se les puede decir nada. Exacto, Paula, tenemos tan normalizada la violencia que cuando te pones a analizar el entorno, todo está lleno de machismo, los videos, las películas. Sí, yo sé, Paula, es triste y es doloroso. A lo mejor justo por eso el feminismo es tan incómodo, ¿saben? Porque lo vamos señalando. Y los feminismos desde todos los lugares, desde el activismo, desde las defensoras de derechos humanos, desde la academia, desde los lugares donde se produce conocimiento, donde se hacen estudios. O sea, desde todos esos lugares es luego muy difícil, porque claro, una voltea para acá y voltea para acá y voltea para acá y dice, híjole, el machismo en realidad es el patriarcado, está en todos lados, porque el patriarcado es una estructura social. Ahorita entró un poquito a explicar esa parte. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de violencia contra las mujeres? Bueno, tenemos este instrumento internacional que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, que se aprobó en 1994 y que entró en vigor en México en el 98. ¿De qué hablamos? Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Les traigo esta definición porque esta, sobre todo la convención, como se le conoce, de Belém do Pará, es una de las herramientas base con las que se ha trabajado en México y con las leyes que hoy tenemos en México. Ahorita voy a entrar a esa, a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Esta convención ha sido muy, muy importante. Entonces, cuando hablamos de violencia, ¿de qué hablamos? Hablamos de causar un daño, que puede ser tanto físico, sexual o psicológico, o la muerte. En este caso hablamos de feminicidio. Entonces, de repente hay como mucha confusión y hay como esta idea de que es que todo es violencia. Déjenme avanzar un poquitito más en este esquema. Este esquema, ahorita regreso a las otras diapositivas. Es que vivimos en una estructura social, en unas sociedades, históricamente, casi podría decirlo como con las antropólogas feministas, desde nuestros inicios como humanidad, nos hemos construido con base en un binario, en muchos binarios, en una lógica binaria del mundo. Binario es bueno, malo, blanco, negro, claro, oscuro, no oscuridad, luz. O sea, tenemos una parte de la lógica humana es la lógica binaria. Uno de los grandes estructuras binarias que tenemos sobre las que está construida toda la vida humana, o sea, no les hablo solo de un tiempo histórico, no les hablo solo de una sociedad, toda la humanidad en su conjunto, tenemos una lógica binaria de género, en que lo masculino y todo lo que es asociado a lo masculino, como en el caso de los hombres, aparece como superior a lo femenino, como en el caso de las mujeres. Entonces, vivimos en una estructura social que coloca a lo masculino y a lo femenino en niveles, en una lógica de jerarquía, en que lo masculino aparece como si fuera superior a lo femenino. Y esto establece condiciones de desigualdad muy fuertes entre hombres y mujeres y establece una desigualdad de género. Y luego, esta lógica binaria, ¿cómo se vive? ¿Cómo la vivimos las personas? Por ejemplo, con los mandatos de género de hombres y de mujeres. El niña el último, vieja el último, está hablando de cómo esta connotación de feminidad, en el sexo de pensarlo como una niña, tiene una connotación negativa. O cuando le dicen a los niños, tú no lloras porque tú eres hombre, no eres niña. De nuevo, reproduce esta lógica binaria en que lo masculino tiene una posición de superioridad sobre lo femenino. La primera manera en que los hombres les enseñan a ser hombres es porque no son mujeres, porque no son niñas. Y a los hombres, en la lógica, en la educación que se les da, en la crianza que se les da, en la manera en que se construyen hombres, lo peor que puede pasar es que sean niñas. Y muchas otras palabras asociadas que no voy a repetir.
porque ya no las conocemos. Donovan nos dice, es triste ver en redes sociales tantos comentarios y publicaciones machistas, inclusive he visto que mujeres siguen todavía con pensamientos e ideologías machistas. Sí, así es, Donovan, eso es cierto, porque esta estructura nos estructura a todas las personas, hombres y mujeres. Entonces, claro que las mujeres podemos ser machistas, pero por supuesto, aunque realmente no es machismo, es patriarcado, ¿saben? Es una estructura en donde lo masculino tiene se coloca en esta posición de superioridad y por lo tanto los hombres. Entonces, claro que incluso en muchos momentos a las mujeres se nos enseñan a ser las primeras defensoras del patriarcado. Por ejemplo, cuando a las mujeres se les suele decir, es que creo que ha cambiado, no sé qué tanto ha cambiado, pero bueno. Cuando a las mujeres se les dice, es que tú tienes que llegar virgen al matrimonio, porque si no nadie te va a querer, porque si no vas a hacer una ta. O sea, las mujeres estamos ahí reproduciendo los propios valores del patriarcado, ¿saben? Pero no es porque las mujeres seamos tontas o porque las mujeres nos dejemos, es porque es lo que nos han enseñado. Porque seguramente a nuestras mamás, a sus abuelas, a mi abuela, les enseñaron que si una mujer no tenía este valor de la virginidad, no iba a obtener nada de la vida, le iba a ir muy mal. O sea, nos inculcan que si no cumplimos con estos mandatos de género, como el de la virginidad, como el de los hombres, el de no ser niñas o no comportarse como niñas o como mujeres, lo que nos enseñan es que si no cumplimos estos mandatos, nos va a ir mal. Entonces crecemos con miedo, con un profundo miedo a no responder a los mandatos de género como hombres o como mujeres que nos enseñan. Por acá nos dice Juana, culturalmente la mujer ha preservado la idea de superioridad del hombre. Sí, por supuesto, pero no es que sea la mujer, es la sociedad en su conjunto. Entonces, miren, cuando Uriel, perdón, nos dice, son las ideologías que se crearon a lo largo de los años, pero eso nos trajo las consecuencias que tenemos hoy día, claro. Y yo me atrevo a decir que es desde que somos humanidad. O sea, digamos, no es como de un tiempo viejito para acá. Ha cambiado la forma en que se manifiesta. Hoy día no es hoy los valores de cómo se debe ser hombre y mujer no son exactamente los mismos que de hace un siglo. Muchas cosas han cambiado, pero lo más básico, lo más estructural, eso permanece ahí todavía. ¿Por qué les decía que no es que la mujer lo preserve? Es que es la sociedad en su conjunto, la historia social como sociedad es la que nos los pone. Miren, cuando nacemos, somos una bolita de carne, ¿no? Llegamos a este mundo, somos unas criaturitas. Lo único que tenemos es el dato de nuestro cuerpo sexuado, o sea, lo que tenemos entre las piernas al nacer. Es lo único que tenemos cuando nacemos. Pero como llegamos a un mundo con una cierta estructura social, van a decir, ok, vulva, niña, pene, niño. Y de ahí nos van a construir como niñas o como niños, con valores, como se les conoce, valores, pero son en general, en realidad, mandatos de género. Y entonces nos van a ir enseñando qué cosas nos deben gustar, cómo debemos sentir, cómo debemos sentarnos, cómo debemos manifestarnos. Y a las niñas nos van a ir enseñando la obediencia que debemos como niñas. A los niños se les va a dar cierta, más o menos, pero un poco más de libertad. Esta idea de que lo masculino y los hombres son superiores a lo femenino y las mujeres es lo que nos van a ir enseñando, construyendo, pero no a propósito. Es un proceso social profundamente complejo e inconsciente. Nos van a enseñar lo que una sociedad dice que es lo que debe de ser. A ver, acá también recupero más comentarios. Muchas gracias por estar participando. De veras, me parece que es necesario. Fátima, por ejemplo, la sociedad constantemente dice con normalidad que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Exacto, o sea, es esta, lo voy a decir así de fuerte, ¿saben? Es esta crianza para la subordinación la que nos enseñan a las mujeres. Calladitas nos vemos más bonitas, debemos de ser vírgenes, debemos ser obedientes, no debemos de decir groserías. Y cada quien saque su lista. Pero además a los hombres les van a enseñar esta idea de que son superiores sobre las mujeres y que con otros hombres todo el tiempo tienen que estar compitiendo y tienen que estar demostrando que son hombres. Ya, para acabar pronto, el patriarcado, esta desigualdad de género,
nos jode la vida a hombres y a mujeres. Y a aquellas personas que no se identifican ni como hombres, como mujeres, como estas personas que están en las disidencias sexuales y de género. Nos jode la vida a todo mundo. Otra frase, nos dice Alejandra, tanto un hombre como una mujer le dice, date a respetar, exacto, como si, que esta es parte de nuevo de la subordinación en las mujeres y de la obediencia, tú date tu lugar, no sé si lo sigan diciendo, seguramente a lo mejor con las y los compañeros del personal administrativo y docente tal vez lo hayan escuchado, pero no lo sé, a mí me tocó, no sé, espero que no en ustedes, chicas y chicos, y chiques, si es que hay, pero esto de una señorita decente no le va a decir nunca a un niño, a un muchacho que le gusta. Se debe de dar su lugar, se debe de esperar a que le pidan que sea su novia. Es parte de este darte tu lugar, porque aquellas mujeres que no lo hagan o aquellas chicas que no lo hagan, ¿cuál es el precio? Uno bien alto, ¿no? Solo diré que de mujeres fáciles o de chicas fáciles no les van a bajar y les van a tratar así. O sea, todos estos son los mandatos de género que están detrás. Nos dice Jimena, creo que es bastante vergonzoso que por sí misma una mujer se denigre creyendo que es gracioso. Pues no sé, Jimena, a qué te refieras con que se denigre. Si me quisieras ahondar más en esta idea, porque no entiendo a qué te refieres. Raquel, la mayoría de los chistes de los hombres es para burlarse de una mujer y minimizar sus problemas. Valeria, siempre critican y juzgas por lo que pedimos las mujeres, pero no pedimos más que los derechos que se nos han arrebatado en toda la historia. Y la realidad es que afecta a todos al usar ciertas características atribuidas a las mujeres. Ay, ¿tú a dónde vas? Espérame. Itzel Carolina, como lo comenta, hay muchas mujeres que desde pequeñas se desarrollaron en un ambiente de machismo, patriarcado, les impusieron ideologías y roles respecto a cosas que debían de hacer, cómo deben comportarse, vestir, pensar y demás, porque a muchas mujeres les han inculcado el patriarcado, lo que hace que muchas veces no se den cuenta cuando llevan a cabo conductas apegadas a esto. Exacto, de verdad, los valores de cómo, voy a ponerlo así, cómo debemos de ser hombres y mujeres en esta lógica, en el mundo en el que vivimos, es bastante desigual. Pero al mismo tiempo vivimos en la tensión de que cada vez más mujeres, y quiero pensar que también cada vez más hombres, están cuestionando estos valores de desigualdad entre hombres y mujeres. Los están cuestionando y están desafiándolos todo el tiempo. Y ese desafío, pues claro que causa incomodidad. Porque nos enseñaron que el mundo tenía que ser de cierta forma, pero el mundo cambia, siempre cambia. Y la acción, la lucha de las mujeres, la acción política de las mujeres, la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y de los feminismos, también ha generado mella. Entonces, pues claro que hay ahorita una tremenda tensión entre lo que todavía pensamos que son los valores que se deberían de preservar entre el ser hombre y el ser mujer, y todos los cuestionamientos que están por todos lados a estos modelos patriarcales. Bueno, es que todo esto es cosa que ya les comenté. Pero quisiera entrar, esto me parece bien importante. Violencia contra las mujeres o violencia de género. Al menos hasta donde yo llevo hoy día estudiado, revisado, creo que tendríamos que hablar de violencia por condición de género. Y la violencia por condición de género incluye la violencia contra las niñas y las mujeres, que es el día que nos convoca hoy. Pero también es violencia por condición de género contra las personas o grupos de las disidencias sexuales y de género. Es decir, personas que se identifican que son gays, lesbianas, homosexuales, bisexuales. En la parte de la identidad, las personas que se identifican como personas transgénero, travestis, transexuales, personas no binarias, personas de género fluido, personas asexuales, asexuales no que no tengan sexo, sino que prefieren no establecer vínculos eróticos o afectivos. En el caso de los cuerpos, las personas intersexuales, que hoy día cada vez tienen mucha más presencia y mucho más peso, que son aquellas personas que nacieron con cierta condición sexual femenina y masculina.
tendríamos que armar una conferencia para hablarles aparte para hablarles de todas estas posibilidades, pero a eso me refiero cuando hablo de personas de las disidencias sexuales y de géneros. Y otra violencia que tiene que ver con la condición de género es esta que se da entre mujeres y entre hombres. Esta que ustedes ya han mencionado, o sea, cómo a veces entre mujeres podemos también ser profundamente violentas, sobre todo en el asunto de la violencia psicológica. Ay, ¿ya viste cómo viene vestida? Ay, ¿ya supiste que se acostó con no sé quién? Ay, ¿ya viste que llegó a ese cargo? Seguro se debe haber acostado con el jefe. O esta violencia que tienen entre hombres, estarse todo el tiempo retando, hacer cosas que a veces ponen su integridad en muchas dificultades. O sea, esta violencia entre hombres de cómo se tratan, cómo se llevan, cómo todo el tiempo se están humillando, porque esta humillación, o sea, quien humille más es el que las puede más. Toda este rollo de ser vistos todo el tiempo como sexualmente activos todo el tiempo y tener muchas novias y tener muchos ligues, quién aguanta más bebiendo, quién aguanta más drogándose, o sea, todas esas cosas, mucha de la violencia que pasa entre hombres, hoy día ya lo sabemos, tiene que ver también con una condición de género, o sea, tiene que ver cómo se les enseña a ser hombres, desde esta figura patriarcal, desde esta figura del dominio, desde este machismo recalcitrante. Piensen en todas las películas del cine de oro mexicano, o sea, ahí tenemos nuestro modelo nacional, ¿no? De machismo, ¿no? Este hombre que no habla de sus sentimientos, que prefiere emborracharse y perderse. O sea, todas estas son condiciones de género, o sea, es cómo está operando el género, cómo nos enseñaron a ser hombres y mujeres, y cómo lo tenemos que actuar y demostrar todo el tiempo. Ahí está también en las relaciones entre mujeres y las relaciones entre hombres. Espérenme, tengo acá otro comentario. Nayeli, en esta sociedad tenemos que luchar porque nos respeten, por lo que considero que el date a respetar es correcto, pero dicho para cualquier persona, no solo para las mujeres. Ah, sí, claro, por supuesto, tenemos que, o sea, justo el tratar de eliminar la violencia va por, no solo, pero sí por un asunto de respeto profundo. Pero sí, yo creo que el comentario que hacían hace ratito no era en esos términos, sino en tú como mujer te tienes que dar a respetar, ¿no? Más en esta otra idea de, supongo que se sigue diciendo hoy día entre las juventudes, el hombre llega hasta donde la mujer quiere, de nuevo colocando toda la responsabilidad en las mujeres. Herendia nos dice, yo creo que todos merecen respeto, exacto, por el solo hecho de ser seres humanos. Sí, por supuesto, Herendia. Pero yo creo que el cuestionamiento que hacían acá arriba no era en ese sentido, ¿no? De cuando este respeto está como mirándose desde otro lugar, ¿no? Desde de nuevo colocar en las mujeres esta responsabilidad. Pero además tenemos otro problema. Las mujeres que están diciendo no, no quiero contigo, no voy contigo, pueden ser objeto de un profundo acoso. Aquí habrá que distinguir acoso y hostigamiento sexual. Acoso sexual es cuando proviene, por ejemplo, de un compañero de clase, de un compañero de trabajo. Es decir, que estamos en una relación más o menos similar, porque somos pares, o sea, somos compañeras y compañeros del salón, de la oficina, ¿no? Somos compañeras y compañeros docentes. Y el hostigamiento es cuando quien ejerce ese tipo de acoso tiene una posición de superioridad. Es mi jefe, es mi profesor, es mi profesora. Entonces, acoso sexual es entre personas que tienen más o menos la misma condición, el mismo rango, y hostigamiento sexual cuando alguien tiene una posición de jerarquía abierta, incluso hasta legal. Entonces, tenemos a muchas mujeres diciendo no y de todas formas siendo objeto de acoso. Y tristemente también, o sea, también tenemos varones que han dicho no y que también han sido objeto de acoso o de hostigamiento sexual. Entonces creo que iba más bien como por allá el asunto. Bueno, ahora, estas cosas ya se las comenté, justo como para saber, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de violencia? Esta es parte de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero esta ley ya hoy día nos habla mucho, o sea, nos puede permitir entender cuándo el género se está convirtiendo en violencia, en este caso violencia psicológica. ¿Cuándo hablaríamos de violencia psicológica? Contra las mujeres o por condición de género.
Cualquier acto o omisión que dañe la estabilidad psicológica de una persona por su condición de género. Negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación, amenazas, los cuales lleven a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima o incluso al suicidio. Es muy importante decirles que esta ley general no es lo mismo ya cuando nos vamos a cuestiones penales. Estos no son tipos penales. Los tipos penales ya son muy específicos y pues justo se encuentran en el Código Penal Nacional y en los códigos penales de los diferentes estados. Aquí no estamos hablando de tipos penales, aquí estamos hablando de tipos generales, por eso es la ley general. ¿De cuándo estaremos hablando? Cuando el género, en este caso contra las mujeres, pero no solamente está funcionando. Cualquier duda, comentario, por favor, síganlo haciendo en el chat, por fin, no dejen de preguntar cosas, de dar su opinión, me es muy importante. La violencia física, que casi siempre es la que tenemos como más identificada como violencia, cuando es físico. Por eso cuando pasan estas otras cosas, como las humillaciones, cuando comentarios destructivos, de repente por eso no pensamos que eso sea violencia. Pero bueno, la violencia física es cualquier acto que inflinja daño no accidental, usando fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar lesiones, ya sean internas, externas o ambas. La violencia patrimonial es aquella que se manifiesta, que afecta a la supervivencia de la víctima, que se manifiesta como transformar, sustraer, destruir, retener, distraerse de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales, recursos económicos que estén destinados a satisfacer las necesidades de la víctima y que pueden abarcar daños de bienes comunes o propios. Por ejemplo, cuando en algunas relaciones de pareja se le quita la tarjeta de débito, por ejemplo, ¿no? Entonces ya no puede sacar su dinero. O cuando se le quitan en el caso de que haya propiedades, se le quita alguna propiedad. Estaríamos hablando acá de violencia patrimonial, que es un poco distinta de la violencia económica, que esto es directo, por ejemplo, cuando ya no, se le quita el salario a alguien, por ejemplo. Todo acto o omisión del agresor que afecte la supervivencia económica de la víctima. Limitaciones encaminadas a controlar su ingreso, sus percepciones económicas o percibir un salario menor por igual trabajo dentro del mismo centro laboral. Fernanda nos pregunta, ¿cuál sería el castigo multa por usar un téster o una arma de protección? No, querida Fer, no lo sé, no lo sé. No sé si eso debería estar en el Código Penal o si está para la Ciudad de México. No, la verdad es que no sé. No sé cuál sea el castigo o la multa. Y pues esta, ¿no? De las más cruentas. La violencia sexual. Cualquier acto que degrade, dañe cuerpo o sexualidad y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Y luego, esta ley, estos que vimos son violencia sexual, económica, patrimonial, física y psicológica. Son tipos de violencia. Casi siempre casi siempre vamos a encontrarlas juntas, sobre todo la psicológica. O sea, cuando hay violencia física, hay violencia psicológica. Cuando hay violencia sexual, puede haber violencia psicológica y también violencia física. O sea, las vamos a encontrar muy juntas. O sea, todas pueden pasar dependiendo de la situación. Pero lo que nos da esta ley general es las modalidades, o sea, los ámbitos de la violencia. O sea, esto puede pasar en el ámbito de la familia, en el ámbito laboral y docente, en el ámbito de la escuela, en el ámbito en el que estamos trabajando, en el ámbito de la comunidad. O sea, esto tristemente también pasa mucho en las comunidades, por ejemplo, en las colonias, o aunque estemos en la escuela, mucho, por ejemplo, del acoso escolar, que tiene muchos componentes de género, pasa en el ámbito de la comunidad, entre sus pares, entre compañeras y compañeros. En las instituciones, por supuesto que todas estas violencias pueden pasar en las instituciones públicas y privadas.
aquí ya no la puse, pero acaba de haber una reforma que ya también habla de la política como un ámbito de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Y por supuesto, esta que es la más cruenta, que es la más dura y que además esta forma de violencia, sobre todo contra las mujeres, es una violencia que no se había visto en otros momentos de la historia de la humanidad, la violencia feminicida, en el que se mata por su condición de mujer, específicamente por esas. Bueno, pues yo creo que le dejaría hasta aquí. Yo creo que ya tenemos ¿no? como 40 o 50 minutos. Y a mí me gustaría más pues abrir ahorita a platicar, no sé si se puedan abrir los micrófonos, pero que hiciéramos pues una ronda de reflexiones colectivas. Maestra Miriam, de acuerdo a los horarios que tenemos para los alumnos, contamos con 5 minutos para este intercambio de dudas. Ay, perdón, me pasé un poquito del tiempo. No, maestra, muchas gracias. Pero si alguien pues quisiera comentar algo, poner pues algo más acá en el chat. Bueno, seguramente salieron muchas dudas y a lo mejor ya no nos va a dar tiempo a abordarlas, pero pues quiero decirles pues que espero que estas sean como algunas herramientas. Todas las personas tenemos alguna experiencia de violencia por nuestra condición de género en la vida. Eso es algo triste y duro. Yo lo que creo es que tenemos que seguir hablando de estos temas, tenemos que seguir abriendo la discusión, tenemos que seguir informándonos, trabajando en colectivo desde todos nuestros lugares, o sea ustedes como estudiantes, como docentes, como parte del personal administrativo. O sea, tener espacios libres de violencia de género es algo que nos toca a todas, a todos y a todes, a todas las personas. Uriel, muchas gracias. Yo opino que la solución a la violencia somos todos, no solo algunos deben tener el cambio. Exacto, Uriel, los debemos de hacer todos. Si están en una situación de violencia, es importante pedir ayuda. Nadie tiene que transitar por una situación de violencia sola, ni solo, ni sole. La UNAM ya tiene cada vez más herramientas para podernos acompañar. Nadie tiene que transitar por una situación de violencia de género en soledad. No tenemos nada de qué avergonzarnos cuando somos objeto de violencia. Hay que poner la responsabilidad de la violencia en quien la ejerce y se vale que pidamos ayuda. Es súper, súper importante y que sigamos pues abriendo estos espacios y se sigan haciendo cosas ahí en su escuela y en sus familias y en todos los lugares y en nuestras comunidades para que podamos erradicar algún día la violencia de género. Leo estos últimos dos comentarios, nada más. Giselle, falta mucho por hacer, pero hay que seguir en esta lucha porque nos merecemos un buen trato, exacto, como todas las personas. Tenemos el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano, exacto. Elia nos dice, considero que es importante que la sororidad y la empatía entre las mujeres sea primordial y no olvidar generar redes de apoyo y acompañamiento, súper importante. Sí, también a eso me refiero cuando digo que no debemos de pasar solas ni solos por una situación de violencia. Hay que buscar nuestras redes, buscar ayuda, buscar apoyo, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Pamela, creo que fue una conferencia muy enriquecedora. Muchas gracias, muchas felicidades y por brindarnos esta plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. Y pues bueno, pues yo quedo a sus órdenes. Me encuentran cuáles son las redes de apoyo. Pues en el caso específico de aquí de la escuela, pues yo creo que sería importante si alguna de las funcionarias las puede comentar, no sé, cuando haya algún caso de violencia de género, a donde pueden acudir. Y las redes de apoyo importantísimas con sus compañeras, con sus compañeros, con sus personas de confianza. Kim, muchísimas gracias, muchas gracias por los comentarios. Muchísimas gracias, Celia. Bueno, pues ya dejo la palabra y no sé si alguien quisiera comentar de aquí de las funcionarias que nos acompañan en caso de violencia de género, a dónde pueden acudir aquí en su escuela.
Gracias, maestra. Yo sí quisiera comentar algo al respecto de su conferencia. Desde luego, considero que es un tema ya de la agenda de todos los días, de todos los días. Este tema que en primera se tiene que reconocer, porque todavía hay como una negación muy fuerte de que no es importante. Y sí, es importante. Y ya no es solamente de 10 días o de 15 días o de un día como hoy que se esté haciendo esta actividad, sino que ya esto nos tiene que llevar a una transformación. Justamente toda esa cultura milenaria que nos ha colocado en lugares distintos y casualmente en el siglo XXI nos encontramos ante violencia todavía un poquito más brutal, ¿no? Entonces, sí, ya es un tema que tiene que ser parte de la agenda de todos los días, pues para poder lograr esta transformación. Y efectivamente, como ya lo comentaron algunos de los compañeros, es un trabajo de hombres y mujeres y que nos lleve precisamente a la reconstrucción del respeto y de la integración como seres humanos, ¿no? Reconocernos con estas mismas facultades y con estos mismos derechos. Maestra, muchas gracias. Y quisiera ceder la palabra, no sé si se encuentra la maestra Nayeli, que tuvieran información acerca de cuáles serían los canales o vínculos que tenemos en nuestra escuela para atender este tipo de casos, en el caso de que alguno de nuestros alumnos quisiera tener como este apoyo. No sé, maestra Laura o maestra Nayeli, si quisieran apoyarnos en esta parte. La Secretaría de Apoyo a la Comunidad, ella la maestra Nayeli tiene los enlaces para que nosotros podamos orientar a los chicos a través de psicólogos especializados o a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, si fuera el caso, o bien otras instancias que tiene la propia universidad. Doctora Miriam, le agradecemos muchísimo su participación y por supuesto Prepa 3 es su casa. A los muchachos que nos acompañan el día de hoy, alumnos, alumnas, todas, todos, todes, pues muchas gracias y seguimos trabajando en esta erradicación contra la violencia de las mujeres. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Seguimos. Que estén muy bien.